Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal Este, deja de llamarse así para convertirse en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. Desde hace algunos meses se redacta el proyecto de Constitución para la Ciudad de México. Sobre él se elaborará nuestra Carta Magna. Tal vez usted y muchos seamos los que nos preguntamos, ¿realmente necesitamos una Constitución? Yo creo que sí, y más en estos momentos donde hay que replantear las relaciones de convivencia y los términos, las reglas a las que nos debemos someter los ciudadanos, la autoridad, para poder no solamente tener una convivencia con armonía, sino tener perspectivas de que esta ciudad tenga un desarrollo que al mismo tiempo pueda llevarnos a una sociedad inclusiva, donde haya cohesión social, donde enfrentemos con responsabilidad todos, la autoridad y los ciudadanos, los distintos problemas que hoy se nos plantean. Por supuesto que la necesitamos para empezar a tener nuestra propia policía, para empezar a tener nuestro propio libro de texto, para empezar a tener lo nuestro. Si no quieren cambiar los demás, pues cambiemos nosotros. Toda entidad federativa tiene una, y ahora que se le da autonomía a la ciudad, a lo que era el Distrito Federal, hemos dejado de ser deficientes y pasamos a ser ciudadanos, ¿no? Ahora sí necesitamos una Constitución. La pregunta que debíamos hacernos es qué hemos dejado de hacer o qué hemos perdido por no tener una Constitución de la Ciudad de México. Se puede, por supuesto, hablar de muchos temas. Es un proyecto sumamente interesante, apasionante, porque representa la idea de crear el libro de la ciudad, una especie de espejo incluyente que pueda reflejarnos a todos por igual, que no excluya a nadie y que siente las bases de la vida en común. Es como rediseñar el contrato social. Es un hecho sin duda histórico, es un hecho relevante, es un hecho importante para los que vivimos en la Ciudad de México, porque efectivamente después de muchos años de insistir en que la Ciudad de México requería de una reforma política, que sin lugar a dudas para llegar a este momento se tuvo que tener toda una evolución desde la elección del jefe de gobierno, desde la elección de los jefes delegacionales, desde la Asamblea de Representantes y luego la Asamblea Legislativa. Después de muchos años de insistir, bueno, pues ya tuvimos las reformas constitucionales que nos permiten tener ya esta reforma política. Y bueno, pues ahora lo que sigue es que los diputados y diputadas elaboren la Constitución de la Ciudad de México, que es un hecho muy importante. Yo considero que sí se necesita, a pesar de que hay voces que puedo calificar como voces pesimistas, en el sentido de que dicen, pues si ya estábamos gobernados por un estatuto de gobierno del distrito, entonces Distrito Federal, ¿para qué necesitamos una Constitución? Y sí la necesitamos porque vamos a ejercer nuestros derechos democráticos de manera más significativa. Ejemplo, se va a poder ejercer el referéndum para determinar si el jefe de gobierno de la Ciudad de México va a continuar en su encargo o no, representándonos o no. También van a venir redactados y ya contemplados nuevos instrumentos de participación democrática. O hay algunos detractores que dicen que no va a cambiar absolutamente nada. Y me parece que esto es una falsedad. Es como si dijéramos que nuestra Constitución de 1917 no cambió nada porque pues era simplemente retomar la Constitución del 57. Entonces me parece que es muy importante el que finalmente la Ciudad de México tenga esto que le ha sido negado durante tantos años, que es el carácter de entidad federativa, ¿sí? Que los ciudadanos podamos expresar nuestra soberanía y nuestras decisiones en una Constitución, porque lo que teníamos hasta ahora pues era un estatuto que, pues, si bien organiza los poderes y demás, no representa precisamente este pacto, no contiene derechos, no contiene pues todo esto que define a las constituciones.
¿Usted cree que necesitemos todos una constitución si hemos vivido tantos años sin tenerla? No, absolutamente, no, eso sí la necesitamos, porque yo creo que pues no puede traernos sino una mayor satisfacción tener un documento que nos diga exactamente cuáles son nuestros derechos y también nuestros deberes. No es indispensable, pero puede ser útil. Es decir, hemos vivido sin una constitución en la Ciudad de México porque el diseño del Estado federal mexicano lo ha permitido. Es decir, hay que recordar que la Ciudad de México, antes Distrito Federal, era un departamento del jefe del Ejecutivo Federal, del presidente de la República, era una función delegada que en realidad se administraba como parte del gobierno nacional, y así fue durante mucho tiempo hasta que empezaron a darse algunas reformas que le fueron dando cierta autonomía como ciudad capital. En este sentido, pues hay distintos arreglos institucionales que hacen posible la gestión de una comunidad compleja y dinámica como lo es la Ciudad de México, y una de estas alternativas es la de contar con una constitución propia. Yo creo que si está bien diseñado nos puede beneficiar mucho. En primero, en las cuestiones gubernativas cotidianas, es decir, las cosas que tienen que ver con el día a día, que tienen que ver con la basura, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con el tránsito, que tienen que ver con la contaminación. Bueno, un buen instrumento jurídico puede plasmar las reglas que permitan una gestión óptima de todos esos servicios. Y en ese sentido podemos tener mejores reglas que las que tenemos hasta hoy, que en verdad se traduzcan en cuestiones palpables y cotidianas para nosotros. Yo creo que este es un momento idóneo para poder lograr hacer que quienes encabezan políticamente la ciudad se den cuenta que afuera, más que reclamo, hay posibilidades de construcción de una manera distinta, que afuera hay soluciones y que esas soluciones, al ser escuchadas, pueden ser implementadas para hacer política, pero también para hacer política pública. La constitución política de esta gran ciudad va a tener y tiene en sus manos el reto y la oportunidad de mejorar el reconocimiento federal de esta constitución. Es decir, que podría ir mucho más aterrizado en los derechos humanos de todos los pueblos indígenas originarios aquí en la ciudad. Es, por así decirlo, como una segunda independencia, ¿no?, para la Ciudad de México, ya que muchos jóvenes, muchas personas buscan cambios, quieren cambios. Y por supuesto que tienen ideas muy impresionantes, ideas a lo mejor que sí son viables y hay otras que son inalcanzables, ¿no? Pero lo importante es que tengan esas ideas, lo importante es que tengan esas ganas de que, pues, de que su estado, primero que nada, mejore, y una vez si nos vamos un poquito más para allá, de que el país mejore, ¿no? Entonces sí es un gran cambio, es un gran logro histórico que yo sé que va a llevar a muchas cosas buenas. Y creo que ese es un plus de nuestra Constitución. El derecho a un buen gobierno y el derecho a una planeación desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del uso del suelo, desde el punto de vista de lo que es la cultura, el arte, de cómo desarrollar adecuadamente nuestra ciudad. Pero que sí se entienda que todo esto es como una primera piedra, como si tú fueras a hacer una casa y aquí llegaras con la primera piedra, que es esta Constitución. Eso será la Constitución. Eso será la Constitución. Los cimientos, nada más. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?